Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una edición más de su programa. Todos los domingos, de 4 a 5 de la tarde, por este canal 27 RNN. Hoy vamos a hablar de la ley 155-17, que es la ley contra el lavado de activos, evasión, terrorismo. Una ley que se ha complicado un poco, o se le ha complicado la vida a los dominicanos, porque no esperábamos tanto de la ley. Y yo estoy de acuerdo con la ley, no se puede negar. La ley es importante para ir organizando las sociedades, porque esta no nos afecta solamente a nosotros, afecta a todo el mundo. Y en cierta manera teníamos ya premura de hacer esa ley por lo que son los cumplimientos con el Gafilap. Me van a corregir cualquier fallo, cualquier error en mi disertación pequeña, los amigos que me acompañan, Roberto Mella y Romeo del Valle. Ambos se han especializado en esa parte de la ley, son abogados, especialistas en otra cosa, pero Roberto, aparte es economista. Y contador. Y contador. Pero Roberto ha hecho ya su maestría en términos de lo que son ya este lavado. Tú tienes una gran experiencia. Tenemos varias certificaciones en materia de prevención del lavado de activos. Sí, esas certificaciones, ¿cómo se logran, Roberto? ¿Cómo tú las lograste? Para que la gente sepa con quién le va a hablar. ¿Tú sabes? Claro, claro. Tú has venido mucho a este programa, de hecho este programa es parte de ustedes. Tú eres sobrino de Luis Núñez, que este programa siempre será de él, aunque él no venga, él siempre será este programa igual que yo. Simplemente estoy aquí asistiendo al programa porque él me lo dejó, pero este programa es de Luis Núñez y tú eres sobrino de él. Cómo no, muchísimas gracias por la siempre invitación, me siento como en casa. Y don Luis, claramente reconocerle el aprendizaje en mis primeros pasos profesionales y también en el ámbito profesional. Hay algo más que Luis te pudo haber enseñado, porque tú te criaste con él, ¿no? Así es. Que es su ética. El trabajo ético. Y la integridad moral de Luis. Claro, así es. Que de hecho va muy atado a todo este tema de prevención del lavado de activos. A Luis no le afecta en nada esa ley, tú. No, jamás. Luis no cae en ganchos. No. Luis siempre declaró todo lo suyo. Yo diría que va muy conectado con este tema de la prevención del lavado de activos, porque al final el resultado, cuando tú ves todo lo que se implementa, lo que queda al final como resultado, el producto final son negocios éticos. Sí. Al final eso es lo que se trata de provocar en las sociedades con este tipo de leyes. Pero contigo y con Romeo vamos a hablar de esta ley, vamos a hablar de muchas cosas de la ley solamente. Y al final vamos a dejar para que tú nos digas lo de asunto del panel que ustedes tienen preparado sobre precisamente el sector no financiero en materia de prevención del lavado de activos, que ustedes tienen preparado más adelante, creo que para el 15 de agosto, o sea Así que pronto. O sea que da tiempo todavía que se promueva en este programa este panel, este trabajo y este taller, si se quiere, que tú estás preparando junto con algunos panelistas, que lo me voy a adelantar, que es Francisco Álvarez, Gabriel Cuomo, Claudia Álvarez, Jeiromi Castro, Milcíades Rodríguez, Roberto Mella, que eres tú, Ruz de los Santos y Mayra Gatón. Mayra Gatón fue de los constructores, ¿no? Sí, así es, Sí. de Acoprovi. Okay. También se agregó al panel un especialista que va a tratar un tema muy específico. Sí, así es. AmCham nos dio su apoyo y va a tratar, envió un delegado, su comité legal. Es extranjera. Okay. Va a tratar el tema del delito medioambiental, que es un delito que ha sido incluido como delito precedente y no de eso vamos a hablar más adelante, lo vamos a dejar al final del programa. Pero yo quiero que ambos me pueden dar la misma, o sea, una respuesta diferente, o sea, pueden contestar, aunque sea lo mismo, pero quiero que ambos me contesten. Yo insisto, Romeo y Roberto, que al dominicano le sorprendió la ley y que esta ley debió venir con una amnistía fiscal. Lo he dicho en otro programa en el que tú has estado presente, e incluso tú coincidiste con Juan Ariel Jiménez en un programa, recuerdo, ¿verdad? Sí, vinimos. Y ambos no estuvieron de acuerdo con mi posición, porque entienden que eso en cierta manera es como incorrecto y como que no fuese aceptado por el Gafilap. Vuelvo y reitero, para mí debe venir con una amnistía fiscal. Mira, desde mi punto de vista, lo que hay que entender es el contexto de esa amnistía.
fusionado con la implementación de este tipo de leyes. Si lo que se trata es corregir una serie de patrimonios no declarados, etcétera, situaciones que no llegan ya a la generación patrimonial propia de un delito precedente, pues entonces tiene sentido verlo como lo hemos visto en el pasado. Ahora, lo que de mi punto de vista, la percepción que se ve un poco incorrecta es implementar una ley de lavado y posteriormente hablar de una ley que podría transparentar cualquier patrimonio. De hecho, Argentina en una ocasión lo hizo y realmente generó ciertas situaciones críticas al respecto, porque pareciera que el mensaje es: traiga lo que sea que usted haya generado, no importa cómo lo haya obtenido, pague el impuesto que nosotros se lo legalizamos. Ese no puede ser el mensaje. Ahora bien, que no creo que sea el mensaje tampoco de lo que se está hablando hoy en día. Correcto. Por eso se ha tratado de ser muy cuidadoso en la elaboración de estas leyes. Hablamos de versiones de transparencia patrimonial, también hablamos de otras versiones ya de un tema más enfocado a una amnistía fiscal. Lo que se está tratando es de que se entienda que lo que se va a transparentar proviene de una actividad lícita. Que ahora lo que no podemos decirle al corrupto o al narcotraficante: no importa lo que usted se robó, lo que vendió, etcétera. Hay muchos otros delitos precedentes. Tráigalo y se lo legalizamos. Eso, desde mi punto de vista, hay que verlo, hay que tratarlo con mucho cuidado. Romeo. En ese sentido, Ezequiel, primero reiterarte las buenas noches y hacerme parte, y darte las gracias por hacerme parte de este panel con distinguidos profesionales. Mira, en ese sentido debo aclararte algo desde mi percepción. Esa ley no viene a sorprender. Esa ley ya es una modificación, una ampliación de la antigua ley de lavado de activos, la 72-02, que explicaba bastante claro cuáles eran el marco jurídico y las consecuencias, y también cómo eran todo el ilícito del lavado de activos. Quién eran los sujetos ligados, quién eran las personas participantes, quién eran las personas que se iban a perseguir y las personas que eran pasibles de esa ley. Y como dice Roberto, es cierto, o sea, vamos a hacer una ley, vamos a hacer un esfuerzo para luego hacer una amnistía para blanquear, ayudar a blanquear a todas esas personas que realizaron actos ilícitos y actos reñidos a la ley. Entonces, ¿cuál sería el objeto de la ley? ¿Cuál sería la situación, el espíritu del legislador? ¿Cuál sería? Premiar a estas personas que ya sea por narcotráfico, ya sea por trata de blancas, ya sea por corrupción, ya sea por delitos societarios, que puede utilizar una compañía para jugar con ella, eso se ve mucho en la bolsa, y luego viene una amnistía. No puede existir una amnistía a las personas que, a sabiendas de ese ilícito, ellos vengan a recostarse o a ser premiados por una amnistía. Eso sería sería algo contra el espíritu de la misma ley. Sí. El ánimo negandi de esa persona sería premiado por esa amnistía, ya sea una amnistía de lavado, una amnistía fiscal, una amnistía de lo que sea. Entendemos bien claro, ya hablando un poco más realista, que la amnistía es para organizar. Por más que se ve una amnistía también es para organizar, pero aquí ¿qué tú estás organizando? Tú estás organizando y estás dándole un viso de legalidad a una ilegalidad, a un ilícito, a algo que, a un delito que muchos tratadistas han dicho, no, es un delito social. Sí, es un delito social, porque ese dinero que se blanquea viene por lo general de lavado de sangre, viene también muy manchado. O sea, estamos dándole una posibilidad de legalidad a personas que han reñido la ley. Roberto, ¿tú ibas a decir algo más? Sí, no, de hecho, te decía que no me parece que sea lo que se esté tratando, pero en principio ninguna ilegalidad, como dicen ustedes los abogados, y me corriges, ninguna ilegalidad debería generar derecho, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que no podría llegarse ahí. La gran preocupación que ha generado la ley fue el incluir el delito tributario como delito precedente del lavado. Entonces, ahí es donde muchas personas que, a pesar de generar su dinero de una manera muy lícita, no haber pagado los impuestos correctamente o tener patrimonio subvaluado, etcétera, comenzaron a pensar y decir, no, pero espérate, vamos a generar una amnistía, déjame yo ponerme claro para que no me vayan a procesar por delito tributario. ¿Qué ocurre con el delito tributario? Muchas personas lo confunden. Nuestro código tributario, la ley 1192, distingue de una manera muy clara lo que es una falta de un delito tributario. El delito tributario, la defraudación, la falsificación de facturas, la falsificación de bienes que están grabados,
como el alcohol, por ejemplo, el cigarrillo, constituyen delito tributario. Entonces, lo que hay que tener muy claro es que la evasión no necesariamente es delito tributario, no lo es. La evasión per se lo define nuestro Código Tributario a partir del 205 como una falta tributaria junto con la mora y la falta en los deberes formales del contribuyente establecido a partir en el artículo 50 y subsiguiente. Entonces, por demás, el reglamento de la ley 155-17, que es el decreto 408-17, estableció un umbral para cuando el delito tributario se constituyera como delito precedente del lavado. Y te dice, para que sea lavado de activos se tienen que dar dos elementos. Uno, el valor del impuesto dejado de pagar tiene que ser superior a los 700 salarios mínimos. Estamos hablando de un impuesto de casi 7 millones de pesos. La base imponible de 7 millones de pesos en renta, estamos hablando de una evasión de más de 30 millones de pesos. Entonces no estamos hablando de cualquier cosita. En INTEVI estamos hablando de una evasión de cerca de 50 millones de pesos si hacemos el cálculo de base imponible. Entonces, lo que tenemos que entender es que no cualquier, primero, situaciones de evasión no necesariamente generan delito. Segundo, no necesariamente el delito genera lavado de manera automática. Ahora bien, en caso de reincidencia, el umbral se cae. A usted lo volvió a cometer, volvió a vender facturas fiscales, por ejemplo. Correcto. No importa cuál sea el valor, va a ser lavado de manera automática independientemente del valor. Es así como funciona la situación. Mira, por eso a mí todavía nadie me da un convencimiento 100% y yo le agradezco a ustedes la exposición. Pero yo insisto, Roberto y Romeo, el carácter de esta ley es muy fuerte. Sumamente. Y se une al carácter muy fuerte de nuestro director de Impuesto Interno. ¿Qué pasa? Como una coincidencia. Sí, una coincidencia increíble. En Guatemala, cuando comenzaron a poner esta ley en vigencia, el director del Impuesto Interno, por llamarse, por decir el homólogo de acá, metió preso a 7 familias poderosas por evasión de una vez. ¿Por qué? Porque cogió el carácter de la ley como si fuese de él, ¿no? Y yo temo que eso quisiera que sucediera aquí a alguien. ¿Por qué yo insisto en la amnistía? Miren, ahora mismo aquí hay crecimiento del construcción, o sea, vimos el crecimiento del Producto Interno Bruto y el sector construcción aportó 13.1 en el promedio de 6 meses. Para ir promediando, después suman todos los sectores y llegó a 6.7. Pero el sector construcción, señores, aquí no hay un constructor que venda apartamentos que declare la venta a como vende, o sea, que declare la venta a como realmente vende. Todos los apartamentos aquí están subvaluados. No hay uno, Roberto y Romeo, y amigos de Agenda Económica, no hay uno que no se subvalúe, porque ningún comprador compra a como vende el constructor, porque mejor no compra. Mejor no compra. Y lamentablemente el constructor tiene que evadir. Ahora, ¿por qué se evade? ¿Por la ley de lavado? No, porque a esa ley, aparte de la amnistía, tiene que venir la ley del IPI, el impuesto al IPI, que tiene que ser por patrimonio. Pero aquí no este gobierno, el Estado dominicano no quiere entender que con esa ley tenían que venir otras cosas. La amnistía, la ley laboral, la ley impositiva, o sea, tienen que venir muchas cosas porque mientras tanto, Roberto y Romeo, los constructores se van a arriesgar y los compradores también se van a arriesgar. En cuanto al vehículo es casi imposible porque los vehículos tienen un valor de importación que es difícil tú evadirlo, ¿verdad? Tú lo declaras, pero como el vehículo tiene un financiamiento tan fácil, no tiene tantísimos problemas la gente, además tiene un solo impuesto. Pero la vivienda tiene un impuesto de por vida. Hay un IPI que es de por vida, de por vida. Entonces, si tú le pones un 1% a una propiedad que tú compras en 20 millones de pesos, que cualquier apartamento puede costar ya eso. Oye, tú calculas que tienes que pagar
125,000 pesos anuales para vivir en tu propia casa. Está difícil el asunto. Y sobre todo, si tú cogiste 10 millones de prestados. Entonces tienes 10 millones de cosas, no te lo bajan la deuda. Y antes, eso sucedía antes. Ya eso lo quitaron. O sea, tú eres lo que tú compras. Si debes 10 millones, eso no son problemas del Estado. Entonces, todas esas cosas tienen que comenzar a corregirse. Si no, yo digo lo de mi tía, vaya, ¿cuántos narcotraficantes no compraron apartamentos en este país? Mucho, ¿verdad? Que tradicionalmente este tipo de sectores no... Entonces yo sé que la NITIA de una u otra manera indirectamente puede ser que beneficie a lo que es el enriquecimiento por el narcotráfico, pero lamentablemente eso fue un asunto que se dejó así, que cogió rabia, que cogió un derricadero muy fuerte, pero lamentablemente aquí hay mucho dinero en manos de los constructores líquidos que no está siendo colocado en ningún sitio. Y eso está afectando incluso los puestos de bolsa. Para que ustedes estemos claros, los puestos de bolsa están duros, no te aceptan un chele, ya todo es por transferencia. Yo se lo digo honestamente a ustedes, mire, yo tenía 80,000 pesos en mi cuenta de ahorro de la Asociación Popular. Y yo lo iba a sacar para depositárselo al puesto de bolsa que yo coloco regularmente en Parval. Ese es mi puesto de bolsa que administra esa parte mía. Y me dijeron, no podía depositarlo. Pero son 80,000, no, transferencia para nosotros obligado. Nosotros tenemos que tener el origen de dónde tú lo tenías, allá. Y que allá te investiguen cómo tú lo llevaste hasta la asociación. ¿Entiendes? Pero esa es parte de la ley. Yo tenía 3 meses. Sí, está correcto. Pero eso soy yo, 80,000 pesos. Y el constructor que tiene millones de pesos en la mano. ¿Qué hacemos con ese dinero? Señores, se hace negocio con él. Exacto. Normal. Porque si usted lo tiene... ¿Cómo lo hace? Pero, ¿cómo lo hace si no lo tiene declarado? Es que mira, Ezequiel, 2 errores no hacen un acierto. ¿Entiendes? 2 errores que una persona con dinero de trasiego, de dinero ilícito, pero que el venga a colocar, no es ilícito. No, yo no estoy diciendo que es ilícito. Tú lo que estás planteando es en un escenario de que hay un dinero sobreabundante, ¿qué se va a hacer con él? Hay una ley que regula, no solamente la ley de lavado, sino otras leyes también que regula el patrimonio de las personas, de la pulcritud que debe tener. Por eso, entonces yo digo que tiene que venir una amnistía, cóbrele el tanto por ciento y que ya todo el mundo declare todo, y como tú dices, que no puede haber a partir de ahí más recurrencia de ilícito. Pero hay que hacer algo. Esa ley no podía estar sola, no puede ponerse sola. Ezequiel, te voy a decir una cosa, el delito tributario ya definido como tal, siempre fue penal. Es decir, eso de coger cárcel siempre fue penal. Usted se va al Código Tributario, usted va a la cárcel por delito tributario sin tener la ley de lavado. Lo que pasa es que la ley de lavado son más años, activa el decomiso de bienes, activa otros elementos. Las penas son superiores. Las penas son superiores y hay multas hasta de 400 salarios mínimos. Es decir, el régimen de consecuencias es mayor, pero usted siempre pudo ir a la cárcel por delito tributario. De hecho, antes de la implementación de la ley antilavado y antes de ese delito precedente, hubieron casos vinculados a temas... Sí, tienes un punto, Ezequiel. Es que la realidad socioeconómica debió adecuarse a la ley. Eso no te lo voy a discutir. Pero no le quitemos el aspecto represivo a la ley que vino a poner cierto coto a ciertas actividades ilícitas, porque usted mismo ha dicho, mire cómo el puesto de bolsa me pide estos requisitos. Claro. Ese es el puesto de bolsa, pero también un banco, también una asociación. No, sí, claro, los bancos están también muy exigentes. Pero... También los dealers. Sí, hay muchos nuevos sujetos no financieros que comenzaron no comenzaron desde la ley 7202, ya son sujetos obligados, pero ahora el nivel de supervisión y de implementación se está... Con los dealers, con los vehículos usados todavía hay alguna se lo puedo poner más fuerte, la rigurosidad de esa ley, o sea, el notario. Vamos a dejar ese tema para el siguiente segmento y así nos interrumpimos. No nos corten, amigos, manténganse con nosotros.
Bien, continuamos en Agenda Económica con Roberto Mella y con Romeo del Valle hablando de la ley 155-17, ley de lavado, contra el lavado del activo y el terrorismo. Los sectores se están organizando basados en esta ley, los sectores económicos. Todavía yo siento, y me imagino que eso es parte de estos paneles que ustedes hacen, estos talleres, que la población no conoce exactamente. Hay un alto porcentaje de la población que no conoce la ley y son agentes económicos incluso, no conocen la magnitud y el alcance de la ley. De hecho, todavía cuando uno va a depositar una cantidad X de dinero, no importa si lo hace para una compañía, si es efectivo el dinero, tiene que firmar una hoja y eso se queda ahí y tú entiendes que tal vez eso es como un papeleo más o un panfleto más y tú no sabes cuándo te pueden llamar. O sea, en cualquier momento te llaman y te hacen explicar. Yo lo digo porque yo deposité una suma de dinero, vendí un vehículo que tenía, lo deposité en el banco y después, como a los 3 meses, me llamaron que yo tengo que mire, este es el contrato de venta, aquí no hay problema, o sea, no hay problema, sí, tengo que justificarlo. Ya no me lo hicieron en el mismo momento, nada más llené en el momento. Pero 3 meses después tuve que justificar, porque yo llené ese documento. Entonces, yo insisto, ¿en qué ustedes recomiendan, qué ustedes entienden que tiene la población que conocer? Aparte de que para comprar un apartamento, nada más puede dar $1 millón de pesos en efectivo. Pero no significa que no lo tiene que justificar. Tiene que justificar ese $1 millón de pesos en efectivo. Claro. Porque el constructor es un agente obligado. Un sujeto obligado. Entonces, si una persona va con $1 millón de pesos a apartar un apartamento, ¿cuál es la justificación que tiene que dar? ¿Qué tiene que hacer el constructor? Mira, primero aclarar varias cosas con el tema de los umbrales. La ley tradicionalmente siempre ha hablado del reporte de transacción en efectivo. Anteriormente eran $10,000, ahora son $15,000. ¿Qué incluyó la ley en su artículo 64? La limitación de uso de efectivo en ciertas actividades comerciales, como era la venta de apartamentos, el $1 millón de pesos, los vehículos con $medio millón de pesos, todo lo que era juego de azar, las joyerías y la parte de capitalización de las empresas, o sea, el tema de venta de acción y capitalizar las empresas. Eso fue con la ley 155-17. Por toda la sobrereacción, la falta de información, precisamente por eso nos mantenemos en este tema de discusiones, se provocó una sobrereacción y una muy mala información con respecto al tema del uso de efectivo. El decreto posteriormente dice, lo que hizo fue pausar ese artículo 64 y decir, el tema de la recepción de uso de efectivo entrará en efecto, estamos hablando meses de luego, cuando cada uno de esos organismos supervisores emita sus instructivos para darle aplicación a esa limitación de uso de efectivo. Hasta la fecha, solo Industria y Comercio, en junio, emitió el instructivo para poner en ejecución en Cámara de Comercio la parte de los 250,000 pesos en acciones. Es decir, yo no puedo llegar en una Toyota previa, una van llena de dinero y decirle, vamos a meterle dinero a tu empresa. Usted tiene que bancarizar ese dinero y posteriormente emitir un cheque o una transferencia. Las demás disposiciones de la ley del artículo 64 hoy en día están en pausa hasta que Jurisdicción Inmobiliaria emita un instructivo para poner en aplicación el $1 millón de pesos y hasta que DGI emita un instructivo para poner en aplicación las demás disposiciones y acápite de ese artículo 64. Realmente, muchas iniciativas van hacia que el artículo 64 debe de ser eliminado. De hecho, no es una posición privada, siempre lo ha sido, sino también, de hecho, ya es una posición pública. Particularmente a mí me parece eso, me parecería un error y un retroceso en la aplicación de la ley, eliminarlo. En la aplicación del artículo 64, para mí, era el principal impulso hacia la obligatoriedad a ciertos sectores. 1, de ser sujeto obligado. 2, crear formalidad inmediata. Y 3, la llamada inclusión financiera. Reitera ese artículo. El artículo 64 de la ley 155-17 que limitaba el uso del efectivo. ¿Qué tú provocas con eso?
Cuando tú le dices a un dealer de vehículo informal que está en una esquina, mira, cuando tú vendes un vehículo de más de medio millón de pesos, ese dinero usted no lo puede aceptar en el dealer, tiene que bancarizarlo. ¿Qué tú estás obligando al dealer? A que tiene que ir a la banca, a abrir una cuenta bancaria. Cuando tú obligas al dealer a ir a la banca, a abrir una cuenta bancaria, y siendo la banca sujeto obligado, tú estás obligando a un autocontrol donde el banco ahora le dice al dealer, pero tú tienes que cumplir con una serie de formalidades. Usted tiene un RNC, usted está constituido, realmente tú existes, están los vehículos ahí, hay un contrato de venta. Todas esas formalidades se activan de manera automática cuando tú bancarizas. Imagínate que todo falle. El banco los envíe, el dealer recibe el efectivo. Cuando tú tienes luego una autoridad competente más atrás diciendo, ¿vas a transferir la matrícula? Sí. Enséñame el contrato, mírelo aquí. ¿Y la forma de pago? No fue en efectivo. Qué pena, hermano. No te lo transfieren, pasó en jurisdicción inmobiliaria. Muchísimo... jurisdicción inmobiliaria se fue un poquito más allá porque estaba pidiendo procedencia de fondos que no era el alcance. No era su competencia. Sí, no era la competencia de ellos, pero sí era la competencia de pedir la forma de pago. Entonces, cuando tú crees esa formalidad de yo le transfiero la matrícula, tráigame el contrato, que usted ya lo deposita, y junto al contrato, que ahí viene el abogado como sujeto obligado también, junto al contrato especifíqueme cómo fueron los pagos, préstamo número tal, cheque número tal. Tú no estás creando un autocontrol, no ha llegado el primer inspector donde ya tú estás combatiendo la informalidad en un sector que siempre se ha quejado de informalidad. Pero eso mismo ocurre en el juego de azar, con el tema de las bancas, pero eso mismo te ocurre con la constructora. Entonces, ¿qué yo le dije a muchos de mis clientes que son del sector formal? Óyeme, esa disposición te está atacando tu competencia desleal que toda la vida tú has criticado, que son personas que de repente constituyen, comienzan a construir, comienzan a vender carros, ponen una banca en la esquina y listo. Hoy en día, con ese control que creaba ese tema de la limitación de uso de efectivo, tú combatías de manera directa la informalidad. ¿Y quién está abogando por quitarlo? Mira, no me atrevería a hablar de temas... Sectores que se resisten al cambio. Sí, pero también el mismo sector público. Ya en varias discusiones y paneles. No te hablo de personas y no de sectores. No, sectores privados y públicos, o sea, supervisores, reguladores que realmente opinan que este artículo 64 debe ser eliminado. Sí tienen un punto a favor. La realidad es que crea problemas, hay que educar mucho. Es una realidad. Pero no me digan que no lo quiten, pero que lo pongan como en suspensión por un año, provisional. Bien, pero que eduquen, porque te voy a decir una cosa. Cuando aquí se generaron el tema de los comprobantes fiscales, ¿qué generó más locura y más confusión que la implementación de unos comprobantes fiscales? ¿Qué hacemos? ¿Por la confusión dejamos de implementar los comprobantes fiscales? Sí. No, seguimos educando y seguimos canalizando hacia el cumplimiento de esas disposiciones. Ezequiel preguntaba qué hacer para que se conozca esa ley, pero la misma ley te indica... No, y además que se haga, que ese artículo diga, bueno, apliquemos... que se aplique dentro de tanto tiempo, o sea, que se suspenda la aplicación por un tiempo hasta que se eduque. La misma ley 155-17 habla de un oficial de cumplimiento que tú debes tener en tu empresa o en tu actividad, que esa persona esté empapada de la ley. Esa persona te puede advertir de alguna actividad ilícita, de una actividad sospechosa y que tú puedas reportarla a las instituciones correspondientes, ya sea DGI, ya sea DGA, ya sea Superintendencia de Valores, lo que sea. Entonces, ya que tú empapado con esa persona, que aquí el distinguido señor Mella puede ser brindar esos servicios, él, su oficina, cualquier otra persona homóloga a él, puede ser esa persona que pueda instruir a todo ente jurídico para que esté empapado de la ley y no tenga ninguna situación adversa y reñida a la ley. Es una realidad, una figura muy importante dentro del sujeto obligado. Pero como tú dices, yo entiendo que, yo estoy de acudo contigo, o sea, para mí si quitan ese artículo como que le quitan como mucha esencia. Demasiada presión de cumplimiento. No, pero no tuviera el espíritu la ley. No tuviera el espíritu porque es un espíritu coercitivo esa ley. Pero, no lo exige el estándar, es una realidad. Es un tema que aquí se creó. A mí desde el día cero... en las discusiones, en algunos escenarios, a mí siempre me gustó la implementación de estas disposiciones. Yo la observé en México, en temas de consultoría, y es muchísimo más amplia. Otros países también la tienen para ciertas acciones cuando llegan a un umbral.
Mi crítica siempre fue los montos. Me parecieron montos, cuando salió, montos muy pequeños. Porque mira, que $1 millón de pesos, por lo menos llévalo al tema de vivienda de bajo costo, que son 2 millones y pico de pesos. Un vehículo de medio millón de pesos, cualquier cosita vaya le llama medio millón de pesos. O sea, si vamos a controlar, yo estoy de acuerdo. Ahora lo que tenemos que controlar es algo, lo que llame mayor la atención. $1 millón de pesos deberían de ponerlo para el vehículo. Y mira, que todavía cualquier vehículo nuevo vale $1 millón de pesos. No, claro, pero cualquiera. Pequeño. Entonces, el vehículo más pequeño, nuevo, anda por los $19,000. Ahora, ya es $1 millón de pesos. Ahora, es una cosita. Esta ley, entonces, tú que abogas por la amnistía, lo que sí ha venido a ser un parámetro sobre la rectitud en las acciones de muchas personas físicas como morales. Ya como explicaba Roberto, o sea, para todo ya, desde antes del inicio, la génesis del negocio, ya tú estás regulándote por miedo a la ley. Mire qué situación, por miedo a la ley, por miedo de que ya sea la UAF o cualquier institución persecutora del delito, del posible delito, ya tú estés en la mirilla de ellos. Entonces eso hace que tu negocio sea diáfano, ya sea negocios informales o negocios muy formales con un banco o con una empresa tenedora de acciones. Pero también un aspecto como que importantísimo, o sea, es un aspecto cultural importante, sí, que se ataca dentro también, de la forma de hacer Pero también, negocio. Roberto, yo creo que el asunto de obligar a la bancarización a todo, yo siento que es una exageración. Y te digo pero por no qué. es a todo. Sí, espérate. Cualquier operación de una magnitud hay que bancarizarla. Te lo digo porque, por ejemplo, yo vendo un vehículo que se lo vendo a un amigo en $2 millones de pesos. Ese vehículo cuesta $2 millones de pesos. Y él me lo va a pagar en efectivo. Yo no soy una empresa para vender ese vehículo está en nombre mío, lo estoy vendiendo de manera personal y él lo está comprando de manera personal. Yo tengo que decirle que vaya a un banco para darme un cheque. Lo que disponía el 64, sí. Hoy en día ha sido suspendido esa disposición por el reglamento, pero lo que disponía el 64... Claro, o sea, él me puede dar ese dinero efectivo y yo a su vez, si voy a comprar otro vehículo, lo voy a depositar a la persona. Lo que te decían era que esa persona que te compraba el vehículo tenía que bancarizar el dinero. Exacto, Ezequiel, porque el problema no lo está... Esa ley en el vehículo. No es para ti, esa ley es para que 20 personas, tú poniendo ese ejemplo, no fueran a hacer eso. No fueran a que le pagaran en efectivo y ahí existiera un trasiego perfecto de dinero. No, porque si es una empresa, ¿no? Si es una empresa, porque mira, cuando un vehículo, si Roberto va a comprar el vehículo usado a mí y quiere, no tiene todo el dinero. Pero necesita un financiamiento. Necesita un financiamiento. No, pero si hay financiamiento no hay problema. No, espérate. Necesita un financiamiento. ¿Qué sucede? Que eso tiene que venir una evaluación. El banco te dice, bueno, si fuese un dealer, yo tengo una tasa diferente. Porque si no te lo doy casi como un préstamo personal. O sea, hay muchas formas de que el banco decir, bueno, yo depende de quién vende y quién compra y cómo se compra. Yo creo que eso lo limita la naturaleza misma del negocio. Por eso yo digo, si ya por lo menos ya no es necesario, me alegro porque creía que sí, que había que bancarizarlo, el tipo tenía que darme con un cheque y yo depositarlo. O sea, como, oye, me es demasiado... Lo que pasa es que eso fue puesto en pausa por el decreto 40817. Okay. Hasta que se emitan unos instructivos. Pero la parte de las acciones sí está ya en vigencia. ¿Tú vas a decir algo? No, que esa bancarización da transparencia y esa transparencia genera impuestos. Entonces, si tenemos ya una bancarización, una operación clara y diáfana, eso se transmite en impuestos que van al fisco. Sí, está bien, pero por ejemplo el impuesto... Mira, él acaba de mencionar algo muy importante, de hecho, en una de las entrevistas y el artículo que yo escribí sobre el tema de la limitación de uso de efectivo, yo ponía la parte del impuesto como barrera número 1 para implementar este tipo de dispositivos legales que generaban mucha transparencia y formalidad. El 0.15, hermano. Claro. A pesar de yo tener dinero formal, claro, meterlo en una cuenta, claro, y transferirla a otra, cuando estamos hablando de operaciones ahí de millones de pesos, hay un costo importante. Ahí entra un tercero, lamentablemente, que es el impuesto. Claro. De tu dinero. Es una barrera. Aparte de que el que compró el vehículo, si me mantengo en la misma operación, para traspasar hay que pagar un impuesto. Distorsiona mucho ese impuesto, decisiones legales. legales. Hay un impuesto ya. Decisiones, operaciones financieras. Por eso te decía. Operaciones financieras legales, hay mucha distorsión en decisiones financieras legales provocadas por eso te decía, insisto, en que la ley tenía que venir con otras cosas, o sea, con algo, esa ley, ese impuesto del punto 15,
ese impuesto del IPI. No, ahí tú tienes, un buen punto. Ahí tú tienes un buen punto. Sí. No, sí, pero el enfoque, no, pero exacto, pero tú tienes un punto. O sea, esos impuestos que podían ser abrogados, podían haberse suprimido, perfecto. Eso yo te lo entiendo. Pero ya el enfoque que tú le estabas dando de que pero yo insisto en la amnistía. Yo insisto en la amnistía. Oye, es que hay dinero que no tiene que venir con narcotráfico, ni con terrorismo, ni mucho menos. También. Que debe ser simplemente lo que tú tienes que decirme a mí. Yo soy impuesto interno y tú me dices, mire, yo soy Romeo, yo tengo 20 millones de pesos que yo no había declarado. Mientras tanto, tú me vas a pagar un 3, o lo que ponga, un 3. Ahora bien, tú me tienes que describir exactamente por qué tú tenías esos 20 millones de pesos. Tú tienes que demostrarme a mí que tú vendías aquí malito informal, que vendías chino informal. Si tú no me demuestras nada de eso, entonces yo lamentablemente no te voy a aceptar esa limpieza o ese lavado, porque ya sí es un lavado. Pero, por ejemplo, el constructor dice, bueno, hermano, yo vendí todos esos apartamentos subvaluados, porque usted sabe que todo el mundo le compra subvaluado. Ah, perfecto, no hay problema. Si es subvaluado, ¿a quién le vendiste? Ah, mire, todos mis compradores son estos. Pero ese es un narcotraficante. Bueno, pues métale usted preso a ese, porque yo no tengo problema. Yo no soy juez para saber quién es el narcotraficante y quién no. O sea, ¿me entiendes? O sea, ese es el problema de la ley. O sea, al sector, sobre todo al sector construcción, hay que resolver un problema con el sector construcción. Y me preocupa las inversiones vía puesto de bolsa, que sé que han disminuido por esta ley, porque hay algo que tienen que resolverse. Yo no soy experto, ni le puedo decir exactamente qué es, pero he recibido inquietud al respecto. Mucha. En el sector bursátil a mí no me parece que hay un tema... ¿Tanta preocupación? Tiene muchos años ya cumpliendo con esto. Exacto. Bueno. Tiene muchos años cumpliendo. Sí. El sector financiero no tiene tanto problema. Eso hay que reconocer. El sector bursátil sí está bien... Sí. Porque tiene mucho control desde fuera. Muy controlado. Y tiene mucho control desde fuera de hace mucho. Muy robusto. O sea. No solamente la ley 7202 es de antes. Sí. O sea, eso Vamos a la última pausa. No nos corten, amigos. Manténganse con nosotros. Continuamos nuestro conversatorio con Roberto Mella y Romeo del Valle. Roberto, ya es momento de que tú nos hables del panel. Sí, yo te voy a pasar esto acá, por si acaso que no se te escape ninguna información, porque es importante. Porque una de las cosas que tiene que hacer la gente económica es precisamente promover este tipo de talleres de panel, para que la gente pueda ser educada, porque es que la gente no tiene una dimensión clara del alcance de la ley. Hasta dónde llega la responsabilidad de cada quien. Sí, y mira que yo creo que algunos se han ido más allá de las responsabilidades que le exige la ley. Creo que han sobredimensionado. Sí, es mejor. Pues mira, nuevamente voy a agradecerte la oportunidad de venir a mostrar esto acá en el programa y el gran conversatorio que hemos generado aquí con el doctor. Nosotros hemos organizado un panel el próximo 15 de agosto, es un desayuno panel en el Hotel Crown Plaza. El panel dirigido al sector no financiero en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Mitos, avances y retos. El Crown Plaza, el que era antes del quinto centenario. El quinto centenario, así es, ahí sí. en la George Washington. Contará con expertos en la materia, uno de ellos viene, 2 extranjeros, uno de ellos perteneció a la Unidad de Análisis Financiero en Argentina, nos trae esa experiencia desde Argentina cuando comenzaron esta implementación en el sector no financiero, Gabriel Cuomo, que va a tener una interesante participación. Ruth de los Santos, que pertenece al Ministerio de Hacienda, pues esperamos también allí tener una conversación bastante interesante. Una serie de tópicos que ya como expertos en la materia, con muchos años de experiencia en el tema. Sí, estará Francisco Álvarez, abogado de larga data. Cariñosamente Pancho, ¿verdad? Gabriel Cuomo, Claudia Álvarez, fue oficial de cumplimiento. Dominicana. Por muchos años, dominicana. Eiromi Castro, que trabajó en la superintendencia de banco por muchos años en el tema. A quien por demás también, junto con don Luis, fue quien yo primero conversé, traté estos temas de prevención. Milciades Rodríguez, un experto en delitos en temas fiscales.
va a llevar allí el tema del delito tributario. Eiromi es economista. Eiromi es economista, Sí. así es. Pancho es abogado. Pancho es abogado. Claudia es abogada también. Abogada. ¿Y Gabriel? Gabriel me parece que es Especialista economista financiera. también, Ok. pero su especialidad en temas de prevención del lavado de activos, Okay. me parece que también es economista. Y María Gatón Susi, ¿verdad? Sí. De Acoprovi, que va a tratar allí el enfoque precisamente Sí, de la parte del de sector construcción. construcción, la Y hay informática. tres que no mencionaste, Roberto. Estoy yo como moderador Claro. y está la persona invitada por AmCham, Santroni, apellido Santroni, la doctora Santroni, abogado también, especialista en los temas Esa viene medioambientales. a este Ella está evento. acá, es extranjera, está en el país, Ok. pero nos trae una experiencia de cómo se trata el tema del delito medioambiental en otros países, cómo se define aquí, qué retos tenemos en República Dominicana en esa materia. Yo creo que el tema medioambiental ha tomado mucha fuerza en los últimos... ¿Cuántos talleres ustedes han organizado sobre esta ley? Uy, bueno, ya tenemos 16 años en el mercado. Pero sobre la ley de un año para acá, cuando comenzó realmente fuertemente la Realmente vigencia. nosotros, el promedio anual son miles de personas al año que entrenamos ¿Qué entra? entre ¿Cuál- entrenamiento in-house ¿Cuál es y la abiertos. Sí, porque es cerrado y abierto. Sí. ¿Cuál es la Nuestra experiencia? especialidad de hecho no es hacer eventos abiertos. Es más sino cerrado. más temas Ya. enfocados A a un tema instituciones de específicas. consultoría con problemas específicos. ¿Cuál es en cuanto a esta ley, los talleres que ustedes han hecho, cuál ha sido la impresión, la cogencia, la experiencia expresada por los participantes? O sea, ¿qué es lo que más te ha impresionado? ¿Su ignorancia o su aceptación de que, bueno, tenemos que ponernos en esto? Es una reacción, más bien un resultado de lo que de hecho en estos días salía en la prensa, donde gran parte de una encuesta de estudiantes aceptaba masivamente situaciones vinculadas a clientelismo, etc. Es un tema cultural. La mayoría de personas, por eso todo esto comienza con un tema de sensibilización. La mayoría de personas en los talleres que hacemos y tratamos de provocar talleres que ellos entren en esa reflexión interna, en esa autorreflexión, de que la mayoría de personas rechazamos el crimen, siempre lo criticamos y señalamos al Estado como principal responsable ante persecución de situaciones como corrupción, narcotráfico, proxenetismo, los abusos, etc. Pero nunca nos vemos nosotros mismos de cómo caemos en esa complicidad casi colectiva con ese crimen organizado. Porque todo el mundo rechaza el crimen, pero nadie rechaza el dinero del crimen. Así es. Entonces, prácticamente que colectivamente colaboramos con que el crimen siga funcionando Claro. y señalamos al Estado como responsable. No te acompaño al crimen, pero tú me puedes dar algo ahí. Pero si ya te lo robaste y me lo traes a mí, pues, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Hay que resolver. Entonces, es un tema cultural, ¿no? Que tenemos que Roberto, entrar. de la experiencia que tú has tenido de esos talleres, ¿qué podrías tú sacar para una modificación, una reforma a la ley 155-17? Mira, así rápidamente... La 64, el artículo No, 64. eso hay que mantenerlo. Yo modificaría el reglamento para que ese artículo 64 entraría en efecto de manera automática. Por demás, yo creo que esta ley perfeccionó muchísimos temas, brechas que quedaron con la 7202. Por Yo demás, pensé que te iba a decir la amnistía, Roberto. por demás, la 70. Lo que pasa es que esas son leyes complementarias. Que No, no yo necesariamente... pensaba que usted iba a decir que han sido muy rigurosos con los abogados. Entonces, Pero mira, lo que pasa es que parte los abogados, notaria. Sí, los notario. abogados de nuevo ha sido una percepción. Porque, Está sangrando por su por herida. seriedad. Pero déjame ponerle una curita a la herida. Porque realmente ha habido una percepción errónea con respecto al abogado como sujeto obligado y al notario también. Porque la ley sobre todo al notario. Sobre todo al notario. Porque la ley es muy específica cuando dice que los abogados, notarios y contadores serán sujetos obligados cuando realicen ciertos tipos de actividades. Por eso yo le digo, no hablen del abogado como sujeto obligado, hablen del abogado cuando realizan las actividades tipificadas por la ley. Por ejemplo, si usted se dedica a temas de divorcio, litigio, derecho penal, olvídese de la ley 155-17, amigo. No. Sí, la ley especifica. No lo voy a ampliar, pero... La ley especifica que usted es, en su artículo 34-35,
que usted es sujeto obligado como abogado y luego tiene 10 acciones: administración de bienes, dineros, valores, títulos, constitución de empresas. Roberto, repite la fecha, 15 de el agosto. valor y cómo comunicarse con ustedes. 15 de agosto. Y le damos 2 minutos 15 de a agosto, Romeo Crown para... Plaza, 809-476-7233. El director que lo ponga en pantalla cuando pueda. Info, o nos puede escribir al correo info@ln.com.do. Okay. Al director que lo ponga toda esa información en el correo. Romeo, ¿me ibas a hablar de la ley laboral? Sí, nuestro código... En 2 minutos que nos quedan. Sí, es un tema bien extenso, pero vamos a aprovechar el tiempo. Nuestro código de trabajo, la ley 16-92, que desde 1992 ha venido regulando todo lo que es el aspecto laboral y el derecho de trabajo en la República Dominicana. Debo decirte que una ley que ha traído una paz social y laboral en la República Dominicana de hace 26 años para acá, por lo, digamos que lo justa, y una ley con bastantes cánones legales bien adaptados, que en el momento en la República Dominicana social, económico, encajó perfectamente. O sea, que es una buena ley. Y también que esa ley ha tenido una buena aplicación en los tribunales de la República. Todos sabemos bien claro que esa ley, los jueces han hecho, o los jueces no, sino el sistema judicial ha hecho que se cumpla el código de los trabajo. embargos que se hacen injustamente. Por supuesto que sí, eso es una parte de la ley. Eso es una parte de la ley. Y ese es un artículo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se ha querido modificar. Tenemos ya una década hablando de la modificación del Código de Trabajo. Y no se ha logrado. Y no se ha logrado. Se ha creado una comisión, el decreto 286.13, se ha creado una comisión para eso, se ha creado un diálogo tripartito, el Estado, el sector empresarial y el sector sindical. A los empleados. No, es que hay varias discusiones. El empleador o los empresarios dicen lo siguiente: mira, tenemos un problema. Se acabó el tiempo. Se acabó, pero en otro quiero hacer una pregunta rápida. No, la cesantía, ¿en qué quedaron? Eso hay que quitarlo. No, la cesantía, ese es el mayor problema. Sí, pero eso yo estoy de acuerdo en que tú venga al programa para que hablemos de la ley laboral. Así lo sabemos. Que sea medio programa nada más. ¿Qué te parece? Perfecto. Gracias Roberto, gracias Romeo. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.